Bienvenidos a la emisión de este jueves 6 de noviembre. 6 de noviembre, Cristina. 24 días para las elecciones generales. Ya casi, Renato. Bueno. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Ustedes conocen del caso de Nelson Márquez, el diputado del Partido Nacional, y de otros funcionarios y exfuncionarios. Pues hoy un juez resolvió otorgarle medidas distintas a la prisión preventiva al diputado Nelson Márquez, permitiéndole enfrentar el proceso judicial en libertad. Vamos a tener en los próximos segundos a Nelson Márquez y también a uno de los abogados defensores de todo el grupo de personas que fue imputado por el Ministerio Público. En el caso de Márquez, este ha recuperado su libertad tras permanecer 100 días privado de libertad en el Centro Penal de Támara, acusado por los delitos de usurpación, daños y abuso de autoridad. Hace algunos minutos me he comunicado con Nelson Márquez, me atendió la llamada de TN5 Estelar y me dijo, en este momento voy para por Zambrano y para mi pueblo, me dice. Bueno, cuando sea la hora del noticiero seguramente va a estar en Comayagua y si va un poco rápido va a estar en Ciguatepeque. Y me ha prometido esta conexión. Así que atentos a la reacción del diputado Nelson Márquez. Pero antes voy con el abogado Yair López. Abogado, buenas noches. Gracias por atender a TN5. Usted defiende a qué persona imputada por el Ministerio Público en estos delitos de usurpación, daños y abuso de autoridad. Buenas noches. Buenas noches, Renato, y buenas noches al pueblo hondureño. Nosotros estamos a cargo de la defensa del abogado Caronte Rojas. Y este día, en esta audiencia, el juez que lleva la causa pues estableció una modificación al régimen cautelar de los acusados, dentro de ellos nuestro representado, señalando que en vista de la demora que ha tenido esta audiencia, porque hemos tenido diferentes sesiones en una audiencia inicial que en realidad ha llevado mucho tiempo, considera el señor juez, frente al estado de inocencia de los acusados, que eso afectaría su condición estando en arresto domiciliario. Sí. También establecido y ponderado que la medida cautelar de arresto domiciliario también afectaría su estado de inocencia y que en base a los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es pertinente realizar esta modificación del régimen cautelar. Señaló también que existiendo otras medidas, se aseguraría precisamente la presencia de los acusados en el proceso y también destacó el sometimiento de ellos ante la justicia porque ciertamente, y lo digo con objetividad, han comparecido a todas las audiencias. Por último, señala la resolución judicial que no ha existido ningún riesgo de de obstrucción de las investigaciones porque el Ministerio Público ha podido presentar su caso sin ninguna dificultad y no han significado el actuar de los acusados un entorpecimiento en la obtención de fuentes de prueba por parte del Ministerio Público. De esa manera, Renato, la decisión ha establecido que las medidas cautelares sobre las cuales se imponen a los acusados son las siguientes. En primer lugar, la prohibición de salir del país. Segundo, la presentación periódica una vez al mes por parte de los acusados. Tercero, la prohibición de comunicación entre los acusados, salvo que eso afectara su derecho de defensa. Y por último, ya en la condición particular de cada uno de los acusados, se estableció una caución hipotecaria, atendiendo la capacidad económica de cada uno de ellos. Una vez entonces que se lleve a cabo en el registro de la propiedad correspondiente el registro de estas cauciones hipotecarias, tendrá efecto esta modificación del régimen cautelar que ha ordenado el juez en este proceso. Solo permítame unos segunditos, abogado Yair López. El diputado Nelson Márquez en este momento se traslada para su pueblo. Intibucao La Esperanza, abogado, ¿desde hace cuánto no los visitaba? Adelante. Mucho gusto, licenciado Renato, y a todo el pueblo hondureño. Efectivamente, estoy camino a Intibucá.
yo soy del municipio de Intibucá. Sí. Sí hemos estado por allá, solo que no hemos podido visitar las comunidades, visitar los municipios, porque hemos estado en arresto domiciliario y eso pues no nos ha permitido el poder estar realizando las funciones que nos corresponden como diputado del departamento. Hoy alegres porque vamos a poder estar acompañando a nuestra gente y preparándonos para esta fiesta cívica, esta fiesta electoral, que es la que nosotros debemos tener en estos próximos días, ya para el 30 de noviembre, que es importante porque Honduras tiene esperanza, licenciado. Honduras tiene esperanza de que podamos salir adelante y esa esperanza la tenemos que alimentar. Y cuando vemos que nuestro sistema de justicia todavía da luces como para que si alguien en algún momento es requerido para poder demostrar cuál fue su participación, y como en el caso nuestro, que fue siempre basados en la ley y que es parte de lo que hemos venido diciendo desde el inicio de este proceso, hoy se nos permite justamente el poder tener libertad, que es lo más importante. Y tal como lo he dicho en estas últimas horas, estoy convencido de utilizar hasta el último minuto de mi libertad para poder defender la libertad de Honduras, la democracia de Honduras, que es lo más bonito que tenemos en este país, licenciado Renato. Sí. Usted aspira a un cargo de elección popular, sé que es diputado, pero aspira a la reelección, ¿no, abogado? Sí, licenciado. En el mes de marzo, el pueblo intibucano me dio nuevamente el privilegio de poder aspirar para ser diputado en el próximo periodo 2026-2030, y ahí estamos acompañando a nuestro candidato presidencial, Papi a la Orden, y a todos los candidatos alcaldes de todo el departamento de Intibucá. Tal como lo dije desde el inicio de este proceso, dos cosas. Una, estoy en toda la disposición siempre de poder informar a los órganos pertinentes cuáles fueron mis acciones, mis funciones en el momento en el que tuve la oportunidad de ser servidor público desde el Poder Ejecutivo y también como diputado, número uno. Y número dos, mis manos están totalmente limpias delante de Dios y delante de los hombres. Yo no le he fallado ni al pueblo hondureño ni al pueblo intibucano, que es el que me dio la oportunidad de llegar hasta Tegucigalpa. Nunca toqué un lempira que no me correspondiera. En casos como el que se está mencionando, a mí nadie nunca me ofreció dinero, yo nunca le pedí dinero a nadie me dio dinero, y en todo lo que actué conforme a ley. Las mismas pruebas ofertadas por el Ministerio Público son las que a mí y a varios de los que estamos ahí nos exoneran de toda culpa, porque esas mismas pruebas son las que hacen determinar que nosotros actuamos en todo momento bajo la ley. Ok, ¿saben ustedes, no sé si ya tienen la información, que el Ministerio Público apelará a la resolución emitida por un juez natural que modificó las medidas cautelares impuestas a varios de los acusados por el delito de fraude en el defalco al Estado de Honduras por más de 3.000 millones de lempiras? Caso en el que se utilizó como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal. Es la redacción del comunicado del Ministerio Público. Tengo 20 segundos, por favor, ayúdenme. 20 segundos con el abogado Yair López y 20 segundos con el diputado Nelson Márquez. Yair. Sí, muy brevemente. En primer lugar, es un derecho que tiene el Ministerio Público. Sí. En segundo lugar, sí es importante aclararle a la población que a partir de este momento ya se va a debatir el fondo del caso. El Ministerio Público no va a perder la oportunidad de, si así lo estima, comprobar su imputación, y obviamente las defensas también presentar sus pruebas. Por último, Renato, sí me llama la atención particularmente el comunicado del Ministerio Público que señala de que ese fue un laudo arbitral que no tuvo efecto, y eso tiene que ver con nuestro representado. Él formaba parte del tribunal arbitral que emitió ese laudo, y si el Ministerio Público reconoce de que no tenía ningún efecto, no entendemos el por qué él resultó acusado en este caso. Pero eso será algo que se debatirá en la audiencia respectiva, y ojalá que sea en el plazo corto, porque esta audiencia ciertamente ha tomado mucho tiempo. Correcto. Y en el caso suyo, diputado Nelson Márquez, ¿no tiene ningún impedimento para continuar con su campaña? No, gracias a Dios no. Mis derechos políticos están totalmente activos, y más bien ahora mismo ahí estoy en la casilla 14, en donde el pueblo intibucano, estoy seguro, también nos dará nuestro respaldo. En el caso específico de lo que se ha discutido es, mire, un contrato que dicen que es ilegal.
no os puedo decir si sí o si no, porque lo firmaron en el año 99, en el año 2000 lo ejecutaron. Yo era un estudiante en esos días. El laudo arbitral que ellos critican lo desarrollaron en el 2009 y yo tampoco era funcionario porque el 2009 era el gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales cuando se discutió, y el juicio, el grave, en el que el Estado de Honduras perdió en una demanda cerca de 2.700 millones de lempiras, se ejecutó en el 2022, en donde yo tampoco era funcionario. Entonces son del tipo de cosas que muchas veces no se han logrado decir en los medios de comunicación, pero que yo, respetuoso de los procesos, se deben de desarrollar justamente en esas instancias, en esa instancia que ahora mismo nos ha dado la libertad para poder trabajar y para poder desarrollar nuestros derechos políticos en nuestro país, y lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, de frente y con las manos limpias y confiando en nuestro Dios, que es quien hace la mejor justicia de todas, como lo que se ha hecho hoy al dejarnos trabajar en libertad. Bueno, muchas gracias al diputado Nelson Márquez, imputado por el Ministerio Público, y al abogado defensor de Caronte Rojas, Yair López, con esta decisión que ha tomado un juez competente. Más adelante siguen los problemas en cuanto al transporte para hacer llegar todo el material electoral desde el 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre a toda la geografía nacional. Hoy nos ha generado un poquito de incertidumbre porque la única empresa que lícito dijo no voy a participar en eso. No voy a participar en eso. No me están garantizando yo lo que les estamos pidiendo. Entonces estamos a la expectativa, ¿quién va a transportar todo el material electoral? Cuando ya estamos, dijimos, Cristina, ¿cuántos días de las elecciones? 24 días. 24 días. Atentos a esta información. Y hoy Ana Paola Hall, consejera electoral, presidenta del organismo, ha dicho que nadie va a ir a sacarles las castañas del fuego a los procesados o salvar a Honduras si nos va mal. Vamos a escuchar toda la argumentación de Ana Paola Hall, por qué las decisiones últimas que ha adoptado ese órgano electoral. Atentos al líder. La noticia positiva es presentada por Diunsa. El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. En una noche de fiesta, supuestos amigos en un asalto cambiaron el destino de Carlos Arturo Calona. Siendo joven, una bala lo dejó en una silla de ruedas con parálisis en sus piernas, pero nunca su espíritu. Desde entonces instaló su propio taller en la Colonia Ideal, único en Centroamérica en la reparación de sillas eléctricas. Me dispararon 3 veces. Pues me regalaron una silla eléctrica, la cual pues en un llevar y andar de arriba para abajo, pues se me dañó. Me dije yo, ¿cómo es posible que yo, un gran técnico, pueda andar buscando un taller donde me puedan reparar la silla? Entonces empecé a indagar en la silla, a desarmarla, a ver los problemas que tenía, y así surgió la idea de... Este hondureño no pudo haberse rendido, pero las balas le enseñaron a ser fuente de imitación. Pese a que no pudo culminar sus estudios de ingeniería en el antiguo Centro Universitario Regional del Norte, al ingeniero empírico Dios le dejó sus manos y el resto del cuerpo para ser ejemplo en la sociedad. Pues yo lo que les puedo decir que no debe haber ningún límite, porque si ustedes ven, pues la edad mía, pues cualquiera diría, pues no le da para estar haciendo eso, pero todo es posible, ¿verdad? Cuando hay voluntad, pues, y primero, más que nada, pues es teniendo a Cristo en su corazón. La silla de ruedas no fue una limitación, sino la base para impulsar su futuro. Por eso Carlos Calona, fundador de DC Technology Móviles, es un verdadero ejemplo de superación en San Pedro Sula. ¿Quién es hermano mío? En nuestra sección del emprendedor le contamos los sueños de Paola Acosta, que la llevaron a convertirse en una experta estilista con laminados de cejas, pestañas y maquillaje en la región de Olancho.
El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. En Eitan Khaled Studio amamos consentirte y resaltar tu belleza. Paola Costa desde niña siempre fue extrovertida y curiosa. Con una pasión por la belleza que se reflejaba en sus travesuras, se maquillaba y arreglaba sus cejas con el maquillaje de su madre. Soñando con un futuro propio, hoy su sueño se hizo realidad con la apertura de Eitan Khaled Studios, un espacio dedicado a la belleza de la mujer. El emprendimiento nace de un sueño de una niña que jugaba, ¿verdad?, a maquillarse, de una niña que muchas veces hizo trizas el maquillaje de su mamá queriendo maquillarse ella. Eitan Khaled Studio es un lugar donde se ofrecen laminados de cejas, laminados de pestañas, maquillaje y mucho más para la belleza de las damas. El laminado de cejas, laminado de pestañas, pigmentación de cejas, ¿verdad? Pestañas pelo a pelo. Ofrezco maquillajes también para cualquier ocasión y servicio de cabello. Me llena mucho el corazón saber que yo soy parte de realzarle la belleza a la mujer. Esta marca es dedicada a su hijo de 1 año, quien según Paola es parte fundamental de este logro. Le podría decir que mi logo es referente a mi bebé, a un bebé de 18 meses, ¿verdad? Él es parte de este sueño. Paola demuestra que los sueños de la infancia, con esfuerzo y perseverancia, pueden convertirse en realidad. Alex Ordóñez, Telenoticias. Con la inauguración de su 5º restaurante en el 2025, en esta ocasión en el área de comidas del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, Subway continúa fortaleciendo su presencia en Honduras. Continuamos con el plan de expansión, gracias al liderazgo del Grupo Intur, con una trayectoria de más de 35 años, impulsando el desarrollo de franquicias internacionales. Eso expresa el compromiso tanto de Intur como de la marca, en la inversión, en contribuir al desarrollo y en generar empleo. El restaurante incorpora un concepto caracterizado por espacios acogedores y en el que los clientes disfrutarán del menú completo de la marca. Como parte de esta nueva era, la estrategia denominada de ese nombre incluye una remodelación y una apertura con un nuevo concepto que es el Fresh Forward 2.0, espacios acogedores con mejor iluminación, decoración moderna que le permita tener una mejor experiencia a nuestros clientes. También como parte de esta nueva era, pues tenemos innovación a nivel del menú. El menú tradicional está siempre disponible, pero también nuestros clientes tendrán la oportunidad de disfrutar de 6 recetas con combinaciones perfectas preparadas por chefs expertos. Antes de finalizar el año, la marca alcanzará 8 restaurantes ofreciendo unos 400 empleos. La incertidumbre sigue marcando el proceso electoral luego que la empresa que mostró interés en transportar el material electoral ratificara este día su decisión de retirarse del proceso, dejando así la opción a que ese rol lo asuman los militares y los carros del Estado. Una acción en donde la medicina puede ser peor que la enfermedad, advierten los entendidos, al ceder el control al oficialismo. Ante el retiro definitivo de la única empresa que mostró interés en transportar el material electoral, el proceso se encuentra en una zona de alto riesgo. Sin un proveedor confirmado, crece la posibilidad de que el traslado quede en manos militares y estatales, advierte este analista. Las Fuerzas Armadas no tienen toda la flota de transporte necesaria para trasladar todo el equipo electoral. Definitivamente no la tiene. ¿Y quién es? Uno de los riesgos que hay es que quién es el que sí puede complementar esa flota. Sencillamente el sector público, el gobierno. La flotilla de vehículos del Estado, que el Estado es manejado por un partido, pues sencillamente nos preocupa más. La empresa Unión Latin Cargo se retiró de las negociaciones tras no obtener respuesta a sus condiciones, un anticipo del 50%, garantías de veeduría social, la no interferencia política en el servicio y que la relación contractual fuera exclusiva con el CNE y no con las Fuerzas Armadas. No se puede repetir la historia de las primarias cuando las maletas electorales circulaban sin control por la capital.
señala el presidente de la Confraternidad Evangélica, quien asegura que hubo intereses que deliberadamente buscaron interferir en el proceso de licitación para impedir un servicio independiente. Que aquí hay mano peluda que se quiere meter para que esta empresa que iba a custodiar las urnas o iba a llevar las urnas a los diferentes lugares de la nación no lo hiciera. Entonces habría que investigar bien quién está tras esta realmente cosa oscura. Las peticiones de la empresa del transporte no podían ser más justas, según Irías, en vista del clima de temor que persiste en ese sector tras el caos electoral de marzo, donde la Fiscalía se fue de frente solo contra empleados del CNE y transportistas. Pero el candidato presidencial liberal va más allá, al asegurar que todo obedece a una estrategia de Libre a través de su consejero Marlon Ochoa, quien dilató los tiempos para que ya no existiera margen de reacción para buscar otra empresa. Es el que ha retrasado todos los procesos dentro del Consejo Nacional Electoral por seguir las órdenes de su mentora, la señora Rixi Moncada. La adjudicación del servicio de transporte debió ser el pasado 4 de noviembre y cada día que pasa se acerca más la opción de que el material electoral termine bajo control militar. La incertidumbre sobre quién moverá el material electoral crece a medida que el cronómetro avanza. Sin empresa a cargo, los fantasmas de las primarias de marzo están al acecho para las generales. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Sabiendo la problemática, pero sin meterle dramatismo a esto, aunque sé que esto es urgente, intento comunicarme con uno de los consejeros electorales a 24 días de las elecciones, que no sepamos quién va a transportar el material electoral. Solo le genera incertidumbre a los hondureños, porque al final, ¿quiénes tienen los carros públicos en el Estado? Las Fuerzas Armadas y el mismo gobierno central. Es inaudito estar invirtiendo 2.000 millones de lempiras en las elecciones generales y que a 24 días nos digan que no hay una empresa para transportar todo el material electoral. Es inaudito, es incomprensible, es incomprensible. Bueno, voy a intentar con ánimo positivo de saber cómo van a solucionar esto. Si al final en los camiones de las Fuerzas Armadas o en los carros de toda la administración pública central y descentralizada vamos a transportar todo ese material electoral, porque esto es urgente, que lo define el Consejo Nacional Electoral. Pero les digo, inaudito, incomprensible. 2.000 millones para estar en estos apuros a 24 días no es coherente con la democracia que anhelamos los hondureños. El dirigente del transporte, Óscar Aguilera, informó que el CNE les comunicó que en las próximas horas se realizará un primer pago parcial por los servicios prestados durante las elecciones primarias de marzo. Según Aguilera, este será avance importante que les brinda tranquilidad y seguridad. El Pleno del Consejo Nacional Electoral sostuvo este jueves una reunión con el consorcio Reitel Ufinet por instrucciones de la consejera presidenta Ana Paula Hall. El propósito del encuentro es que la compañía realice una demostración de las pruebas y funcionalidad que se ejecutarán durante el simulacro electoral programado para el próximo domingo 9 de noviembre. Es de recordar que esta empresa será la encargada de proveer antenas, routers y servicio de internet satelital para las elecciones generales por un monto de más de 64 millones de lempiras. Con esto se busca asegurar una red estable, eficiente y segura que permita la transmisión de datos y resultados desde los distintos centros de votación hacia el sistema central del CNE, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso donde la conectividad terrestre o móvil es limitada. ¿Cómo se llama esta empresa? Reitel Ufinet. Bueno, ojalá que no nos salga como la otra empresa que dijo, no, ya no le voy a transportar el material electoral. Continuemos. Mediante sus redes sociales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paula Hall, justificó la posición del órgano electoral de desacatar la resolución del Tribunal de Justicia Electoral
que ordenaba la inscripción de Jorge Cálix y Cristian Villalobos en las planillas para diputado. Lamentablemente hoy, magistrados de un tribunal en tela de juicio e inestabilidad institucional, ni el interés político personal que embroca a otros a transgredir la ley, ni los mismos que la violan van a ir a sacarle las castañas del fuego a los procesados o salvar a Honduras si nos va mal. En ese sentido, Hall afirmó que el interés del país está por encima de lo personal y que el pueblo espera elecciones, y como CNE en eso debemos seguir trabajando sin distracciones, concluyó. Este es el tema de Frente a Frente mañana, este viernes. Para la diputada Maribel Espinosa, la decisión de las consejeras Ana Paola Hall y Cosat López de desconocer una resolución del Tribunal de Justicia Electoral para inscribir a 2 candidatos a diputados, uno en Olancho y otro en Valle, no solo fue sabia, también estratégica, pues se exponían, asegura, a que el Ministerio Público las acusara por el mismo delito que ahora pide antejuicio contra 2 magistrados del TJE. Mire los pasos del Ministerio Público. El Ministerio Público les presenta antejuicio a quienes dictaron la sentencia. ¿Y por qué? Por prevaricato. Y si el Consejo Nacional Electoral cumplía esa sentencia, los iba a perseguir por prevaricato administrativo. Según la congresista, el actual gobierno y el fiscal general estaban a la espera de que las consejeras dieran un mal paso en este caso y así derribar 2 pájaros con la misma piedra, pues intentarían sacar o apartar de sus cargos a los magistrados del TJE y de paso a las consejeras del CNE. El exfiscal general y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, recordó este jueves que los fallos judiciales deben acatarse y no discutirse, en alusión a las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral. Las sentencias son inmediatamente ejecutables luego de ser notificadas. Por tanto, nadie puede oponerse a la ejecución de una sentencia que ha cubierto todas las formalidades. Por eso, y además se presume legítimo la sentencia emitida por el tribunal. Si tiene algún vicio de nulidad, eso se debe de acreditar en el proceso impugnatorio de la sentencia. Orellana subrayó que el respeto a las decisiones de los órganos constitucionales es un principio básico del Estado de Derecho y que cualquier desacato pone en riesgo la estabilidad institucional. El jurista insistió en que ningún poder del Estado puede estar por encima de la Constitución y que los conflictos entre instituciones deben resolverse por la vía legal y no política. Y este será el tema de Frente a Frente mañana. Un exfiscal general del Estado diciendo: las resoluciones judiciales se acatan, sí o sí. Y un consejo electoral, que ya saben ustedes los argumentos, para desacatar la resolución judicial en materia electoral. Maribel Espinosa, una influyente y creíble diputada, diciendo que si las consejeras hubiesen aplicado la resolución del TJE, el Ministerio Público las tendría imputadas de prevaricato y otros delitos en este momento. En Frente a Frente vamos a tratar de dilucidar esta trastornada democracia hondureña este viernes a partir de las 7 de la mañana. Y una de las panelistas protagonistas, Maribel Espinosa. Les sugiero su atención. Bueno, y saben ustedes que este viernes la Sala DOC del Poder Judicial se va a pronunciar sobre el antejuicio que el Ministerio Público pide a la Corte de Justicia en contra de 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, tema que sigue generando controversia entre los expertos. La abogada constitucionalista Rula Fosse afirmó que la Corte Suprema de Justicia no tiene jurisdicción para admitir una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, porque este órgano no forma parte del Poder Judicial. La Fosse sostuvo que someter a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral al antejuicio previsto en los artículos 420 al 423 del Código Procesal Penal constituye una violación al texto y al espíritu constitucional, porque dicho procedimiento fue diseñado para jueces y magistrados subordinados al Poder Judicial. Constituye una violación abierta
al texto y al espíritu de la Constitución, porque dicho procedimiento fue diseñado únicamente para jueces y magistrados del Poder Judicial. Recordó que de acuerdo con los artículos 51 y 53 de la Constitución, el Tribunal de Justicia Electoral es un órgano autónomo, independiente de los tres poderes del Estado, y sus decisiones no admiten recurso alguno salvo el de la justicia constitucional. Agregó que el juicio político es el único procedimiento legítimo para exigir responsabilidad a sus magistrados, ya que su labor no es judicial en sentido penal, sino eminentemente constitucional y política, al estar vinculada con la defensa del voto. El juicio político regulado entonces en el 234 de la Constitución es el único procedimiento legítimo para exigir responsabilidad a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. En similares términos se pronuncia este exfiscal general del Estado y otros profesionales del derecho. Según la ley, el antejuicio solamente procede contra los jueces de paz, jueces de letras y magistrados de apelaciones. Para todos los demás se está al procedimiento especial para altos funcionarios del Estado. No, el procedimiento correcto es el procedimiento que se ha establecido en el Código Procesal Penal para altos funcionarios, que es presentar un requerimiento fiscal. O sea, ellos no tienen la prerrogativa del antejuicio. Sí, que lo que quedaría es declarar inadmisible. Inadmisible porque ese no es el procedimiento, porque recuérdense que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral tienen la misma categoría de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia informó que este viernes la Sala Ad Hoc, nombrada para conocer la solicitud de antejuicio contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, presentará un informe donde tomará una decisión al respecto. Por lo tanto, mañana estaríamos conociendo cuál es la suerte que se seguiría en relación a este expediente. Ellos están haciendo en este momento un estudio, una valoración en su conjunto. Los profesionales del derecho advierten que intervenir al Tribunal de Justicia Electoral mediante la vía judicial o fiscal representa un acto de subordinación institucional y una usurpación de competencias. Más allá de las posiciones encontradas sobre las competencias de este tribunal, lo que está en juego es la confianza ciudadana sobre que las instituciones del Estado actúen en apego a la ley y transparencia. Mario Landa, Telenoticias. Les anticipo la pregunta de Frente a Frente este viernes. Si por el temor a una imputación del Ministerio Público, funcionarios electorales deben desacatar una resolución judicial en materia electoral, esa es la pregunta de Frente a Frente y con abogados beligerantes, entre ellos Maribel Espinosa y Fernando Anduray. Si por temor a que les impute un delito el Ministerio Público, los funcionarios electorales deben desacatar una resolución judicial en materia electoral, atentos al Frente a Frente de este viernes. Bueno, a propósito de Maribel Espinosa, está denunciando que hombres armados en vehículos vigilan oficina y su casa. Eso ha denunciado hoy la diputada liberal Maribel Espinosa, que hombres armados en vehículos están vigilando su oficina y también la casa donde reside. Atentos, vamos a preguntarle sobre esto más detalles a Maribel Espinosa. Y los diplomáticos hondureños en retiro están llamando a unas elecciones en paz y con transparencia. Hasta los diplomáticos están llamando a unas elecciones en paz. Transparencia Internacional está rechazando intento de socavar instituciones y pide estabilidad electoral para ejercer el sufragio el 30 de noviembre. Esta es la que nos envía casi todos los años el informe de cómo avanzamos o involucionamos en materia de corrupción. Transparencia Internacional rechaza intento de socavar instituciones y pide estabilidad electoral para ejercer el sufragio el 30 de noviembre. Y además, Honduras es el país más hostil para la prensa en Centroamérica, según la directora centroamericana de periodistas. ¿Cómo se llama la directora? Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas. Dice que Honduras es el país más hostil para la prensa en Centroamérica. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial en este momento. Cuando regresemos,
El doctor Hugo Noé Pino, diputado de Libre, tiene una aclaración sobre la denuncia que ha hecho otro diputado, el doctor José Manuel Mateu, que fue el primer ministro de Salud en el gobierno de Xiomara Castro, que los hospitales que están construyendo, que pudieron haberse hecho con 76 millones de euros en la reconversión de deuda de España, hoy están costando más de 200 millones de dólares. Vino Mateu a frente y dijo: han sobrevalorado la construcción de esos hospitales. El doctor Hugo Noé Pino, secretario del Congreso, tiene una posición personal sobre esta temática y lo vamos a escuchar en los próximos minutos. Pero antes de todo esto, Cristina. La parálisis del Congreso Nacional, ausencia de liderazgo frente a la crisis electoral y el clima de incertidumbre que precede a las elecciones del 30 de noviembre incide para que las calificaciones de riesgo país vayan en aumento, opinan los expertos en economía, elevando así los costos financieros y frenando la inversión. El país atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia institucional y económica, ante un grave deterioro del entorno democrático donde no hay un solo árbitro que genere confianza y certidumbre, advierte el FOSDE. Es grave porque no da certidumbre, y cuando usted tiene un árbitro, un referee para una justa como esta, democrática, debería de tener la certeza de que está teniendo los mejores, que van a dar lo mejor y que usted va a ir con una garantía de que después del proceso, porque hay que hablar después del proceso, vamos a estar unidos los hondureños trabajando por las muchas cosas que necesitamos. Señala que el riesgo país irá en aumento, impulsado por la parálisis del Congreso Nacional, las tensiones en los organismos electorales y la falta de independencia en los poderes del Estado. Ese ambiente, dice el FOSDE, eleva los costos financieros, frena la inversión, limita el crédito externo y puede traer consecuencias graves en 2026, cuando Honduras enfrente vencimientos de deuda que tiene que pagar. Hay un encadenamiento de costos. ¿Qué significa eso? Si se modifica el riesgo país. Recordemos que el gobierno quita prestado a los mercados de capitales y cuando se modifica el riesgo país, la tasa de interés se dispara. Empresarios coinciden con FOSDE en que el riesgo político no solo es una percepción superflua, pues se traduce en riesgo para las finanzas públicas, las empresas y el bolsillo de la población. Lo único que provoca es que haya una merma en todas las actividades económicas dentro del país. Hoy día la gente está pensando si gasta algo de dinero porque no sabe qué va a pasar mañana. El FOSDE también pidió a los organismos internacionales a redirigir su apoyo, que no se enfoquen solo en financiar y hacer desembolsos, sino que le apunten a fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas. De lo contrario, advierten que solo estarán sosteniendo instituciones debilitadas en lugar de contribuir a la transformación del país. La advertencia es clara: cuando la política se impone sobre la institucionalidad, el costo lo asume el país y lo paga cada hondureño. Sara Carranza, Telenoticias. En el marco del 10º aniversario de Plantatón HN, la campaña de reforestación, educación ambiental más grande de Honduras, se va a realizar un importante evento el próximo miércoles 12 de noviembre. Se trata del Congreso Internacional Alianzas Verdes, Acción, Inspiración y Cambio. Y tenemos la grata visita en el estudio de TN5 Estelar de la tocaya, le dije ya, ¿verdad? Cristina Marín, ella es jefa de la cooperación de la Unión Europea. Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos con Renato. Sí, ya nos habíamos presentado. Y estamos muy contentos también de que la Unión Europea se sume a Plantatón HN. ¿Cómo surgió esa idea de sumarse a Plantatón? Bueno, este año nos sumamos a este Plantatón y por supuesto al Congreso Internacional de Alianzas Verdes, porque para la Unión Europea el cambio climático es una prioridad. Somos líderes mundiales en acción climática, somos también el primer financiador a nivel mundial para la acción climática
y hemos asumido unos compromisos realmente vinculantes para alcanzar lo que es la neutralidad climática hasta 2050 en el continente europeo. Y eso lo hacemos en el marco de la política que llamamos Pacto Verde Europeo, que es una política que no solo aplica a los Estados miembros de la Unión Europea, sino también que se refleja en nuestras alianzas con socios, en nuestra acción exterior, con socios como Honduras. Y en ese sentido trabajamos en cooperación con Honduras en temas como la biodiversidad, los bosques, la reducción de emisiones de gases invernaderos, la economía circular. Y por supuesto sabemos también que esta crisis climática, ningún actor, ya sea gobierno, sector privado, sector público, comunidades, no la puede afrontar solos. Por eso vemos un gran valor añadido en conectar instituciones, comunidades, diferentes actores en una actividad como el Plantatón. Sí, Cristina, este congreso es un congreso que se va a realizar el miércoles 12 a partir de las 9 de la mañana. Los conferencistas, cuéntanos, ¿qué mensaje nos traen estos conferencistas y que la entrada es totalmente gratis? Es correcto. Bueno, tenemos una sorpresa. Tenemos un equipo de conferencistas, es una pareja que viene desde República Checa, Misha y Jirka. Ella es médica y él es ingeniero químico, y ellos han dejado sus profesiones para dedicarse totalmente a lo que es la acción climática. Han viajado por más de 30 países, incluido Honduras, un país con el que tienen también una conexión emocional muy fuerte. Y ellos hacen actividades de limpieza de playas, algunos talleres, charlas, y con eso su experiencia personal, que habla mucho de ese poder de algunas acciones pequeñas que transforman realmente y que inspiran a miles y miles de voluntarios a través de todo el mundo. Te voy a decir algo. Ese espíritu de los europeos lo tenemos aquí con algunos jóvenes también. Sí. Jóvenes que andan limpiando playas por pura convicción. Es que Europa, para mí que Europa es el continente que más conciencia tiene de cuidar el planeta. Y no solo Europa, algunos otros países en otros continentes, pero Europa como continente es el país que más conciencia tiene de cuidar nuestro planeta. ¿De qué ciudad o región de España eres, Cristina? No soy española, Renato. ¿De dónde eres? Soy rumana, de Rumanía. Rumanía. Bueno, Europa. Sí. Han pasado 2 guerras mundiales, saben lo que es la destrucción, saben lo que es cuando queda un continente destruido. Por eso yo siempre creo que son los que más conciencia tienen. Mirad los requisitos que nos imponen para exportar café ahora. No van a exportar si no cuidan su ambiente. Son los que más conciencia tienen, son los que más conciencia tienen. Así es, Renato, y también en nuestra cooperación trabajamos el tema de cero deforestación. Claro. Trabajamos en los últimos 2 años mucho este tema, acompañando todo el proceso en toda la cadena de valor, no solamente institucionalmente, pero estaba hace unos días en La Ceiba con las comunidades, con los pequeños productores de cacao y café de todo el país, porque queremos acercarnos al territorio, queremos acercarnos a esos pequeños productores, acompañarles en ese proceso que además abre puertas económicas y abre puertas para nuevas alianzas. ¿Rumana me dijiste? Rumana. Pero ya te pareces de Cataluña, de Euskadi, de la Comunidad Autonómica de Madrid. Hablas el español de tal manera que en unos 5 años voy a creer que sos argentina. Que eres argentina. Tenemos otra preguntita para Cristina ahí. Nos hablaba de todos estos proyectos que está impulsando la Unión Europea en nuestro país. Pero ¿qué mensaje quieres transmitir a toda nuestra teleaudiencia sobre este congreso que se va a celebrar el próximo miércoles 12 de noviembre y la importancia de poder asistir? Nuestro mensaje principal es uno que queremos dejar un legado de corresponsabilidad y de coherencia en la acción climática con las futuras generaciones realmente. Y 2 mensajes principales para los jóvenes sobre todo. En primer lugar, que el planeta necesita cuidado y es una acción urgente.
Es una acción que realmente necesita decisiones valientes hoy. Sí, sí. Y en segundo lugar, que realmente no hay que esperar a las grandes políticas, los grandes programas, las grandes inversiones. Cada persona, cada comunidad, cada joven, cada institución, cada organización tiene el poder en sus manos. Eso es lo que queremos transmitir a los jóvenes con esta actividad también, no ese peso de la consecuencia de la inacción, sino la inspiración realmente de que el compromiso colectivo puede aportar a la justicia climática y a la sostenibilidad. Cristi, eres bien joven. Es que cuando dijeron rumana, jamás me imaginé que era rumana porque hablas también el idioma. Muchas gracias. ¿Qué dije yo? De alguna región de España. ¿Te acuerdas de George Hagi? George Hagi, por supuesto. Nuestra gran estrella de Te fútbol. puse a prueba, dije yo, no se va a acordar de George Hagi. Tremendo futbolista el George Hagi. Muchísimas Que gracias. me encanta. Y que estés con nuestro gran proyecto ambiental, Sí, que es Plantatón. Eso me encanta más todavía, Cristi. Muchísimas Fuera del nombre del Gracias, Cristina. similar. Gracias. Cristina Marín, jefa de la Cooperación de la Unión Europea, invitándonos a todos los hondureños a poder participar de este Congreso Internacional Alianzas Verdes, Acción, Inspiración y Cambio, que se va a llevar a cabo este miércoles 12 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Nos tienes a la orden, nos tienes a la orden. Con Gracias. confianza, comunícate con nosotros para defender el ambiente. Comunícanos. Estamos tan atrasados en la pauta con una gran cantidad de noticias de importancia que quiero hoy que se divulguen, que por favor pasemos ahora a educación financiera. Porque después Narrala está advirtiendo a la Comisión Permanente del Congreso que se abstenga de aprobar ascensos en Fuerzas Armadas y Policía. De eso no le voy a preguntar a la Cristi. Uy, jamás. Pero hay una promoción sobre este evento que comienza, ¿cuándo? Repetir la fecha. Miércoles 12 de noviembre. En conmemoración a 10 años de Plantatón HN, la Unión Europea, Fundación Terra, Grupo Intur, presentan el Congreso Internacional Alianzas Verdes, Acción, Inspiración y Cambio. Este 12 de noviembre en el Hotel Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa. La entrada es completamente gratuita y para todo público. El evento reunirá a destacados conferencistas nacionales e internacionales, así como a instituciones y aliados estratégicos comprometidos con la sostenibilidad y el desarrollo ambiental del país. Porque juntos somos el cambio. En Educación Financiera le ofrecemos algunos insumos orientados a mejorar la gestión de cobros como parte de sus tareas administrativas que contribuyen a tener una buena salud en sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué es la gestión de cobros y pagos? La gestión de cobros y pagos es el conjunto de procesos que permiten a una empresa asegurar que su dinero entra y sale de forma ordenada, en los plazos correctos y con registros actualizados. Problemas más comunes en el sistema de cobros: retrasos en el envío de cobro de facturas, falta de control sobre los vencimientos, errores administrativos o duplicidades y morosidad e impagos prolongados. Herramientas y sistemas de cobro para negocios. Gracias a la digitalización, hoy existen soluciones tecnológicas que permiten reducir la carga administrativa, minimizar errores y acelerar los cobros, como por ejemplo, un software de facturación. Por 15 años consecutivos, Grupo Intur recibe el sello de empresa socialmente responsable de Fundarse. Grupo Intur recibió su 15º sello de Fundarse como empresa socialmente responsable en el país. Estamos recibiendo el 15º sello como empresa socialmente responsable. Todos los años nos preparamos para poder recibir este sello y no solamente es prepararnos y decir pararnos y recibirlo, ¿no? Y la foto, sino es un trabajo grande que hay detrás de todos nuestros colaboradores, de todas las marcas que ponen ese granito de arena para poder evidenciar
todo el trabajo que hacemos en materia de ambiental, económica y social. Este reconocimiento destaca el compromiso de la compañía con el desarrollo económico, la transformación social y la protección del medio ambiente en Honduras. La Fundación Intur aporta a la educación del país becando a miles de jóvenes. En la parte económica tenemos 340 puntos de venta. Estos 340 puntos de venta significan cambios en la vida de la familia, de los colaboradores, porque es una generación de empleo. Contamos con más de 3.400 empleados directos, 10.000 empleos indirectos. Grupo Intur es un referente en la generación de empleo digno y oportunidades de crecimiento profesional en Honduras, por lo cual recibió su 15º sello, Fundarse. La secretaria de Salud, Carla Paredes, recordó ser despedido y está resentido, señalando que sus declaraciones buscan únicamente llamar la atención en su incursión en la política. No ha superado ser el único ministro en esta organización que fue despedido. Y eso supongo yo que le arrastra a ese nivel de resentimiento, porque cuando uno lo escucha y siente ese rencor, esa rabia contenida contra una mujer que le tendió la mano, le dio su confianza, lo apoyó. Porque, primero, es absurdo pensar que un servidor público, en el caso de un ministro, pueda hacer algo que trasciende fronteras, que trasciende gobiernos incluso, o que trasciende presupuestos que no están en nuestra estimación, sin que el jefe le diga que sí. La funcionaria defendió la construcción de los 8 hospitales prometidos por el actual gobierno y enfatizó que los proyectos avanzan sin detenerse, al tiempo que prometió que después de las elecciones algunos hospitales serán inaugurados. Bueno, el doctor Hugo Pino, diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, tiene una aclaración sobre la comparecencia en Frente a Frente ayer miércoles del doctor José Manuel Mateu, ex primer secretario de Salud del gobierno de Xiomara Castro, y que denunció que están sobrevalorando en cerca de $200 millones los hospitales que se están construyendo en la presente administración. Doctor, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Muchas gracias. He solicitado este espacio, Renato, porque el doctor Mateu dio a entender ayer en el programa Frente a Frente de que yo me había molestado porque él había hecho la denuncia de esa sobrevaloración. Quiero, en primer lugar, poner el contexto de la reunión en que se dio, las audiencias que la Comisión de Presupuesto que yo presido organiza cada vez que se va a aprobar el presupuesto general de la República y que invitamos a diferentes sectores, incluyendo a las bancadas de los partidos. En ese momento, estamos hablando de noviembre de 2024, finales de noviembre de 2024, él expresó términos similares a los que planteó en Frente a Frente, y al final de su aseveración, con esa forma muy histriónica que el tiempo que él tiene, dijo: ya no es tiempo de que sean ladrones, hombre. A eso fue a lo que yo, como presidente y presidiendo la sesión, le señalé: doctor, ¿por qué en vez de estar diciendo esas aseveraciones, por qué no pide información a las instituciones respectivas? En este caso estamos hablando de 3 hospitales, el que se está construyendo en Salamao-Lancho, Santa Bárbara y Ocotepeque. Y hicimos un intercambio de palabras ahí y al final me dijo: no, yo no estoy diciendo que se lo están robando. Eso, Renato, yo se lo mandé en un video de esa audiencia específicamente para constatar que lo que yo estoy diciendo es lo que realmente... Aquí tenemos ese video. Aquí tenemos ese video. Lo vamos a transmitir en este momento. Y vuelvo a reiterar, ya no es tiempo de ser ladrones, hombre. Es bueno andar por la calle y andar con la frente en alto, uno sin temor de que alguien lo señale como que uno robó. ¿Por qué los hospitales, si son del mismo tamaño, están casi duplicados el precio? Y también vi el documento de ustedes, ahí está, uno lleva 9% de avance, otro 14%. Lastimosamente la señora presidenta tal vez inaugura 2 hospitales, 3 y terminamos el neonatal. Porque anticipa que se lo van a robar y no pide justificación.
No, es que la salud no maneja el presupuesto, don Hugo, ¿no es? Se lo pasaron a la CID. La construcción la lleva la CID. Independientemente de quién se lo haya pasado, la pregunta mía es por qué anticipa usted que se lo van a robar, si no tiene explicación. ¿Y por qué no inferiría que algo está raro ahí si lo teníamos acabado completamente con menos de 80 millones? De hecho, usted lo tiene, a mí me parece que es completo, pero lo que yo voy a hacer es que digan ustedes que se lo van a robar. Bueno, no digo que se lo van a robar, simplemente que me digan que le están poniendo más. Pues. Y esa explicación tiene el mismo tamaño que tenía antes, don Hugo Noé. Bueno, y ¿qué explicación tiene que haber, doctor? Si bueno, explicación no existe, entonces primero vamos a pedir explicación. Bueno, Bueno, esas explicaciones, Renato, el ministro de la CID se las ha dado reiteradamente al doctor Mateo, pero que él no las quiere aceptar. Hasta el ministro lo ha invitado a hacer un recorrido de los hospitales y explicarle en detalle. Yo lo que miro, Renato, sinceramente, es que el doctor Mateo está en una campaña electoral. El programa terminó el día de ayer en eso, y eso lo hace hacer aseveraciones que no tienen ningún sustento. Yo le invitaría en forma seria y responsable que presente ante el Tribunal Superior de Cuentas o al Colegio de Ingenieros toda la información que él tenga, de tal forma de que se haga una auditoría de la construcción de los hospitales. Pero estar haciendo suposiciones de porque cuando yo estaba costaba esto y cuando ahora cuesta esto, sin ninguna base de datos específicos, creo que le hace mucho daño, no solamente a él, sino que a su postulación. Ahora, doctor, solo le recuerdo algo. Unas semanas antes del segundo periodo, previo a las elecciones, cuando se reeligió Juan Orlando Hernández, Mateu vino aquí a cuestionar la transparencia de Juan Orlando Hernández, el gobierno de él y del Partido Nacional. Yo conozco a Mateu. Pero estamos hablando de dos gobiernos totalmente diferentes. Ok, pero Mateu es Mateu. Mateu tenía esa postura en ese momento y ahora dice que lo están sobrevalorando. En todo caso, yo me quedo con lo que usted me dijo. Yo no le cuestioné su denuncia, sino estar diciendo que estaban sobrevalorando para robar y que eso lo tiene que probar él. Esa fue su intervención en la audiencia. Ahora, definitivamente, y le dije, deben de haber sus explicaciones y por lo tanto eso es lo que se le debe de dar, como se le ha venido dando, no solamente porque yo inmediatamente le comuniqué al ministro de la CID lo que él había dicho en la audiencia y él me dijo, yo voy a dar las explicaciones correspondientes. Que el doctor no las acepte hasta este momento es... Ok, pero eso es otra cosa. En todo caso, en Estado de Derecho, que el Ministerio Público investigue lo que está denunciando Mateu. Sí, claro, que se dé totalmente. Eso y fíjese que por todo lo que ha sucedido últimamente, Renato, ya que han estado en una especie de campaña contra el Ministerio Público por algunas de las acciones, yo menciono el Tribunal Superior de Cuentas, porque ahí hay un magistrado que es nacionalista, otro que es liberal y otro que es nombrado por libre, desafortunadamente, que no debería de ser así. Pero ahí, para que hagan las auditorías respectivas y miren si lo que él está denunciando es correcto o no es correcto. Pero lanzar aseveraciones de que se están robando el dinero, a mí me extrañó que no lo dijera así como lo dijo en la audiencia, en frente a frente, porque esa es la conclusión que él saca. Mire, ese es su punto y usted tiene todo el derecho de participar y decir lo que piensa. Pero no es campaña contra el Ministerio Público, doctor. Claro, no nos vamos a extender porque usted sabe que el noticiero termina a las 10:30. Pero lo que la gente está reclamando, que así como se ha denunciado lo de Sede Sol, y así como se ha denunciado lo de Sede Sol, el Ministerio Público sea ejecutorio, diligente, y que así como hoy viene Mateu y dice que han sobrevalorado esos hospitales, que sea diligente el Ministerio Público. Si el reclamo que tiene la gente contra Joel Zelaya, el Ministerio Público,
es que algunas denuncias les da celeridad y otras no. Pero ese no es Habría que preguntar, Renato, si él ya presentó la denuncia al Ministerio Público. También es válido. A mí me parece que no lo ha hecho. Pero hay veces que el Ministerio Público inicia de oficio investigaciones. Y lo que quiere la gente es equidad, doctor. Lo que quiere la gente es equidad. Yo le dije al doctor, tiene todo el derecho usted de aclarar esto. Tiene todo el derecho. Lo que quiere Honduras es equidad con las denuncias. Pero usted sabe, Renato, que en campaña se lanzan una serie de acusaciones. Yo le voy a recordar lo que sucedió en 1993, en el 2005, cuando el presidente Zelaya ganó las elecciones. Yo obviamente lo estaba apoyando a él. Decían que yo había sido el responsable de los quiebrabancos, que mucha gente había perdido dinero, toda una serie. Y yo no recuerdo que el Ministerio Público haya hecho una actividad para investigar si eso era responsable. Yo creo que habría que ver los contextos específicos sobre los cuales se dan. De todas maneras, Renato, yo le agradezco realmente el espacio porque quería señalar que lo que él dio a entender con respecto a lo que sucedió en la audiencia es totalmente falso. Doctor, esto es libertad de expresión, esto es democracia, esto es Estado de Derecho, es Estado de Derecho. Usted me dice, Renato, mire, quiero aclarar esto. Y yo como coordinador del noticiero, tiene derecho usted, porque tiene libertad de expresión y además el medio y el periodismo de darle el espacio de decir lo que ha dicho. Doctor. Y espero que el X que publicó Frente a Frente, en donde me mencionan a mí directamente, también tenga pueda manifestar lo que yo expresé. Usted me lo dijo. Yo no he revisado ese ex, no he revisado y se lo dije. Yo no tengo en lo digital incumbencia y lo voy a revisar esta noche. Lo voy a revisar esta noche, doctor. ¿Sabe qué? Cultivar la amistad en democracia es de seres humanos civilizados que yo quiero que se extienda en todo el país y en toda la sociedad. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad. Lo aprecio, doctor, lo aprecio. Saludos. En otra información, las autoridades sanitarias informaron este día que brindarán toda la cooperación necesaria con el Ministerio Público para dar con los responsables de la sustracción de un riñón sin autorización a una joven de 25 años a quien ingresaron por un caso de apendicitis. Según la Comisión contra la Trata de Personas, este sería el primer caso en el país de extracción ilegal de órganos. Por eso piden una investigación a profundidad. Honduras se enfrenta a una nueva forma del crimen organizado. Autoridades confirmaron el primer caso documentado de extracción ilegal de órganos en el país. Una mujer de 25 años ingresó al hospital Mario Catarino Rivas para una cirugía de apendicitis, pero días después, un ultrasonido reveló que le habían extraído un riñón sin su consentimiento. Solo fue un riñón y específicamente muchas personas de buena fe, ¿verdad? Van a hacerse una cirugía menor, puede ser una situación de una cirugía dentro de su cuerpo y cuando ella salió vio que en efecto la situación que le faltaba un órgano cuando se hizo un ultrasonido, un riñón, y específicamente es lo que nosotros estamos dilucidando. La CISEG informó que este es el primer hallazgo con pruebas clínicas, aunque defensores de derechos humanos advierten que podría haber más víctimas que no se atreven a denunciar. Tenemos en este momento las alarmas por este caso, pero no significa que sea un caso aislado. Se han detectado indicios significativos, precisamente que muchas personas que pierden la vida de manera violenta en el país, en algunas ocasiones han perdido también sus órganos vitales. Y esto no se lleva a un análisis o a una investigación a profundidad precisamente por esa mora judicial que existe en el país. La Secretaría de Salud aún no confirma oficialmente el caso, pero reconoce la gravedad del hecho. La ministra Carla Paredes aseguró que se colaborará con el Ministerio Público para investigar y desmantelar cualquier red que opere dentro del sistema de salud. Probablemente no sea el primero, pero como les digo, no tengo contexto. Voy a ponerme inmediatamente a buscar toda la información. Claro que sí, sobre todo si es en uno de nuestros hospitales, eso por descontado, ¿verdad? Que se investiga. Si es en el sector privado, supongo yo que
También se hacen investigaciones por parte nuestra por los temas de los licenciamientos, pero eso ya entra también el Ministerio Público. Las investigaciones buscan determinar si esta red actúa también en clínicas privadas o de forma clandestina. Fuentes médicas estiman que un riñón puede venderse hasta por $5,000 en el mercado negro, lo que convierte este delito en un negocio millonario. Este caso pone en evidencia que el tráfico de órganos opera bajo la sombra. Por eso, especialistas exigen una investigación para desarticular estas redes criminales y evitar que más hondureños pierdan sus órganos en manos equivocadas. Carolina Martínez, Telenoticias. Mira, no lo dije cuando estaba Pino porque estoy con la presión de las pausas comerciales que para nosotros son fundamentales, pero le digo al doctor Pino y a toda la gente de Libre, si en ese mensaje que en las redes digitales de Televicentro cometimos algún error, lo vamos a rectificar, porque al final no puedo eludir que la marca TN5, Televicentro, está ligada a mí. Si cometimos un error, lo vamos a rectificar, Solo quería aclarar eso. Intentamos en Televicentro, en Tu Nota y en Emisoras Unidas hacer buen periodismo, responsable, y cuando cometemos excesos, o no excesos, errores, los rectificamos. Somos humanos, podemos cometer errores, pero no con premeditación, sino errores del ser humano. Voy a revisar bien ese tuit al que se refiere Pino, y si ahí hubo algún error, lo vamos a rectificar y aclarar. Eso hacen los medios responsables que viven en democracia. En otra información, poco le duró la alegría a Juan Carlos Urbina, alias El Burro, ya que este jueves en el Juzgado de Letras de lo Penal se decretó un sobreseimiento provisional y se ordenó su libertad por una acusación en su contra. Sin embargo, horas después se procedió con otra acción legal, en esta ocasión por el hecho registrado en un video contra un repartidor de productos a domicilio. Tal como se programó, Juan Carlos Urbina, alias El Burro, se presentó a audiencia inicial en la única causa instruida hasta la mañana de este jueves por el delito de robo con violencia e intimidación agravada contra una mujer que no compareció a declarar, lo que junto a otros elementos que el ente fiscal no incorporó, generó que en el juzgado se resolviera decretar a favor de Urbina un sobreseimiento provisional y se ordenara su libertad. El oficio está girado al Centro Penitenciario del Progreso porque él queda en completa libertad. Ahí depende qué acciones tenga el ente de investigación o fiscal para determinar qué acciones van a tomar con él. Porque este es un caso específico de un asalto a una mujer que sucedió como a las 11 de la mañana en una de las colonias acá en San Pedro Sula, en donde ella aparentemente reportó que le habían robado su celular un individuo que iba con un suéter negro y con una pistola. Fue tras darse a conocer esta resolución que se entablaron acciones para impedir la libertad de Urbina Rosales. Pero él ya fue capturado nuevamente, se emitió una orden de captura preventivo, ya se presentó el requerimiento fiscal por 3 delitos en perjuicio del despachador de productos en San Pedro Sula y evacuado la audiencia, fue remitido nuevamente al Centro Penal del Progreso y Oro. Lo que ha sucedido hoy en la mañana, lo que se ha anunciado por parte de los tribunales acá en San Pedro Sula, pues como comentaba, nos permite como Policía Nacional analizar qué fue lo que sucedió, pero recordemos que este es uno de los 3 casos que nosotros tenemos preparados judicializar contra esta persona. Para este profesional del derecho debe existir más coordinación entre los entes de investigación y el Ministerio Público, ya que de lo contrario algunas causas pueden quedar en la impunidad. No requiere mayor esfuerzo ni intelectivo ni de recursos el hecho de trabajar estas 2 causas simultáneamente y aportar los elementos esenciales que la policía ya sabe cuáles son para establecer 2 robos, que prácticamente eso es lo que sucedió, además de otros delitos que van en cuanto al desarrollo, la dinámica de estos hechos por esta persona que estaba dedicándose a asaltar. Entonces, sí, es esencial la coordinación, devolverle la confianza al ciudadano para que se hagan las denuncias correspondientes y no queden impunes todos estos hechos reprochables. Las autoridades reiteran a la población que, además de denunciar, apoyen el proceso judicial hasta el final.
En su discurso en la COP30 en Belén, Brasil, la gobernante hondureña aseguró que el capitalismo es el principal verdugo ambiental y exigió justicia climática global. Además, señaló que el cambio climático no es un pronóstico, es una herida abierta que sangra en los pueblos. José Andino con más detalles. En su disertación al frente de los jefes de Estado que se hicieron presentes en la inauguración de la COP30 en Belén, Brasil, la presidenta Xiomara Castro denunció al capitalismo como el principal verdugo ambiental y exigió justicia climática global. El capitalismo se ha convertido en el principal verdugo ambiental. Devora los bosques, seca los ríos y condena al hambre y desplazamientos a millones de seres humanos. Castro señaló que la justicia ambiental es la base de la justicia social y la defensa del bosque es también la defensa de la democracia, al indicar que el proceso electoral de noviembre está siendo objeto de estrategias de desestabilización. Con firmeza en esta refundación ecológica y moral, mi país enfrenta una nueva amenaza. Los mismos grupos que rompieron el orden constitucional en el 2009 y que generaron fraudes en las elecciones del 2013 y 2017, hoy conspiran contra la democracia. Se han revelado 26 audios que evidencian un intento criminal de vulnerar la voluntad popular desde el Consejo Nacional Electoral. Refundar una nación es también refundar nuestra relación con la naturaleza. La justicia ambiental es la base de la justicia social y la defensa del bosque es también la defensa de la democracia. La mandataria aseguró que el cambio climático no es un pronóstico, es una herida abierta que sangra en los pueblos y señaló que la tierra tiene derecho a vivir libre de abusos, explotación y violencia. Fui electa después del golpe de Estado del 2009, revirtiendo 12 años y 7 meses de saqueo, impunidad, corrupción público-privada. Durante ese periodo, la narcodictadura entregó los ríos, los bosques, las minas y las costas al capital especulativo. Xiomara Castro reiteró un paquete de 7 propuestas presentadas en la Cumbre Climática de Dubái, orientadas a que la naturaleza y la vida humana sean reconocidas como bienes supremos universales. Asimismo, respaldó la iniciativa de Bosques Tropicales para Siempre, impulsada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Mañana tiene previsto participar la presidenta Castro en la firma de un convenio multilateral para el tema de bono de carbono, donde Honduras podría acceder a unos $700 millones, tema que fue mencionado en la pasada cumbre de cambio climático realizada en Dubái. José Andino, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. En este Black Hazte Notar, obtén 35% de descuento en aros oftálmicos y 20% de descuento en lentes. Sala ad hoc de la Corte Suprema presentará este viernes su informe sobre petición de antejuicio a 2 magistrados del TJE que pide el Ministerio Público. Revocan arresto domiciliario al diputado Nelson Márquez y otros. Se defenderán en libertad y deberán cumplir 4 medidas. Empresa responsable del transporte electoral no llega a acuerdos con el CNE y abre opción para que militares y carros del Estado transporten las urnas. Jefe del Estado Mayor Conjunto sigue desafiando la autoridad del CNE. Analistas piden revisar el rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Honduras y sus elecciones bajo la mirada internacional. Transparencia Internacional alerta sobre inestabilidad política.